Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos permite comunicarnos, estar juntos, poder llevar la palabra del Señor, que es la que alimenta nuestra alma, nuestra vida espiritual. También quererles darles a conocer que vamos a empezar para tener las reuniones en lo que es dentro de la iglesia. Pero debido a que no tenemos todavía la orden para abrir 100%, se hacen necesarias ciertas condiciones. Esto es que hay que separar las sillas, las personas, cada 2 metros. Entonces eso indica de que no existe la total libertad para que cada una de las personas puedan venir las que quieran. Por lo cual se ha abierto pues un sistema a través de el internet para que usted pueda separar su visita a la iglesia, debido a que eso tiene un cupo limitado. Y el rato pues que ya esté lleno el aforo permitido, necesariamente pues usted tendrá que quedar para la otra reunión. Entonces, en cuanto a esto, hemos tenido cierta observación de personas que dicen: nuestro teléfono no nos sirve para eso, yo no puedo. Y yo no soy el que creo tal situación. Es más, todo tiene que ver con una manera de guardar y cuidar la salud nuestra y la de la familia. Por lo que se hace obligatorio esto. Quizás sea un poquito incómodo, molesto, sea también, como quien dice, una traba para que usted pueda venir con libertad al culto, pero hay que hacerlo, no hay otra manera. Entonces yo les animo a que procuren hacerlo, ya que no tenemos un tiempo, diríamos, donde se sepa que esto no va a ocurrir o que ya va a cambiar. Creo que tenemos para largo. Algunos países que abrieron nuevamente o terminó lo que se llama esa restricción, están volviendo a cerrar, están volviendo al toque de queda, porque la gente ha vuelto a infectarse y han colapsado los centros médicos. Y tengo entendido, si usted ve las noticias, lo mismo está ocurriendo acá, sobre todo en la provincia de Pichincha, esto es Quito. Entonces, tenemos que procurar al máximo cuidarnos, como también pues es necesario estar juntos, reunirnos, escuchar la palabra. Espero que la mayoría lo esté haciendo por lo menos a través de estos medios, que es una de las opciones en las que no hay problema. Y créalo con todo el corazón, que si todos nos conectamos, todos estamos siguiendo a través la palabra, a través de estos medios, no hay problemas. El asunto es que usted se enfríe, el asunto es que deje de alimentarse y se olvide y se ocupe de otras cosas que a la larga pueden llevar a un deslizamiento espiritual que no conviene. Es tan difícil arribar, ¿no? Y tan fácil perder el terreno ganado en el campo espiritual y en cualquier área de la vida. Entonces, por eso debemos siempre estar muy vigilantes con respecto a nuestro bienestar espiritual.
los que conocemos a Dios sabemos que de eso depende también pues la parte física, ya que Dios es nuestro ayudador. Entonces, quiero pasar hoy a hablarles del tema que tengo, las 3 medidas de harina. Lucas capítulo 13, vamos a leer desde el 18 en adelante. Lucas 13 al 21. Dice, y dijo, refiriéndose al Señor Jesucristo, es decir, que estas palabras son palabras del Maestro de los Maestros, del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Padre, te agradecemos por estar dispuestos en este momento a recibir tu palabra y tu consejo. Señor, que por medio de tu Espíritu Santo obres profundamente en nuestros corazones y en nuestras vidas, trayendo esa transformación, llevándonos cada día a ser semejantes a ti, ya que esa es el ideal suyo, que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Padre, que también tu palabra traiga sanidad y bendición a cada vida, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor Jesucristo siempre habló por parábolas, y la parábola sencillamente es una comparación. Por eso es que leemos aquí que Jesús dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Luego en el verso 20 vuelve a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Esto se debe a que el reino espiritual de Dios se hace necesario tomar ejemplos de esta vida que nosotros conocemos para que de esa manera nos sea esclarecido algo, para que de esa manera pues nosotros tengamos una idea. Pero también he llegado a entender que entre lo espiritual y lo que ocurre en la vida cotidiana, normal, existe una gran relación. Es más, lo espiritual tiene, si se quiere, es la realidad, y lo que ocurre en esta vida es como la sombra, ¿no? Y la sombra muchas veces replica la realidad de una cosa o una persona. Entonces, por eso es que el Señor Jesucristo podía fácilmente comparar, dar ejemplos con las cosas que ocurren a diario para hablarnos de las cosas espirituales, como es el reino de Dios. En primer lugar, el Señor Jesucristo dijo que el reino de los cielos es semejante, parecido al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció. En otra parte nos dice que el
grano de mostaza es uno de los granos más pequeños. Es uno de los granitos más pequeños. Y Jesús lo tomó como ejemplo para decir que lo que se necesita para creer, la medida o la cantidad de nuestra fe debe ser tan pequeña como el grano de mostaza. Y si tuviéramos una fe así mínima, podría llevarnos a ver grandes milagros. Es como que dijera, solo necesitas un poquito de confianza en Dios para que puedas ver lo que debes ver. Y es verdad que Dios está interesado en que usted y yo le conozcamos a Él, aprendamos a confiar y a depender de Él en todo momento y en todas las cosas. De allí que Él mismo se encarga de que a la persona o al corazón que anhela de Dios, llevarlo siempre de menos a más, ¿no? Te muestra pequeñas cosas que te llevarán cada día a ir creciendo, a ir aumentando en tu fe y tu confianza en el Señor. Así es la vida cristiana. Y yo creo que esa es una de las razones por las que Dios, Él no nos muestra el camino total, no nos dice las cosas de principio a fin. Sencillamente nos lleva paso a paso. Diste uno, debes darlo para que el Señor te pueda decir cuál es el siguiente paso que tienes que dar. Pongo un ejemplo. Un día Dios lo llama a Samuel y le dice que vaya a ungir a la casa de Isaí a uno de sus hijos. Creo que le muestra el lugar, la ciudad, la familia y la familia de Isaí. Pero se queda con la otra parte, es exactamente cuál de sus hijos, porque Isaí tenía 8 hijos, ¿no? Tenía algunos. Y todo esto tiene que ver con la manera como a Dios le place llevarnos así. Pues, y yo creo que una de las razones por la que Él hace este tipo de cosas es porque los seres humanos tenemos un problema que nos gusta ser independientes, y al menos los que ya nos creemos grandecitos, si nos pudiéramos independizar, nos lo haríamos con todo y del todo. Pero Dios, que ama a sus hijos, Él quiere que nosotros cada momento y cada día dirijamos a Él nuestra oración, como un padre que quiere escuchar la voz de sus hijos. Y creo que esa es una de las razones por las que nos muestra en parte para que nuevamente te detengas y digas, Señor, ¿y ahora qué? ¿Para dónde? ¿No? Si ese es un ejemplo, y puedes tú ver muchas otras cosas, otros ejemplos donde Dios ha obrado y ha actuado de esa manera, ¿no? E incluso hay un caso donde Jesús sanó a una persona a medias y le dijo, ¿qué ves? Porque tenía problemas de la vista. Y dijo, veo a los hombres como si fueran árboles. Posiblemente veía una silueta, una sombra, pues no veía con claridad. Y volvió pues a orar por él. Y la segunda vez vio perfectamente. Entonces la pregunta viene, ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué no lo hizo de una vez? Pues
Esas son cosas de Él, es su manera de ser y de hacer las cosas, por lo que tenemos que respetar. Pero lo importante para nosotros es que Él lo puede hacer y lo quiere hacer y lo hace por amor a cada uno de sus hijos. Entonces, el grano de mostaza, ¿no?, que dice que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció. Dice, así es el reino de Dios. Estamos hablando de una semilla muy pequeña, no tan pequeña, que la siembras, pero esta crece y dice esta palabra que se hizo árbol grande y las ramas del cielo anidaron en sus ramas. Así es el reino de Dios. Algo que empieza con algo diminuto, pero este puede expandirse y llegar a ser tan grande, tan inmenso, que dice que las aves de los cielos pueden anidar en sus ramas. Esto es para que nosotros entendamos que cuando uno predica la palabra de Dios, aparentemente no ocurre nada. Y quizás alguien diga, bueno, ¿para qué escuchar una prédica? ¿Para qué leer un texto de la Biblia? ¿Para qué sentarme y escuchar a este señor por 40 minutos o una hora? Y la Biblia dice que su palabra, Dios la envía y no regresa vacía. También nos dice que nosotros somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, que es la palabra de Dios. Y es una pequeña semilla que quizás ni tú la notas cuando cae en tu corazón, pero como la semilla que se siembra en la tierra queda allí y se oculta con el terreno, pero una vez que ésta comienza a germinar, a crecer, puede convertirse en un gran árbol que puede cobijar aún las aves de los cielos. Entonces tú puedes ver eso, que te hablaré de mi ejemplo, que una vez se me predicó la palabra, empecé a leerla y ni yo mismo estaba tan convencido de todo lo que estaba haciendo. A veces creía que me preguntaba qué pasará con mi vida, permaneceré, llegaré hasta el fin. Y bueno, todo eso porque uno ha visto ejemplos de personas que han estado en la vida cristiana, han sido líderes, pastores y de pronto ya no son nada. Entonces siempre me pregunté y le dije a Dios, yo no quiero estar acá por un tiempo, yo quiero permanecer hasta el fin, así que ayúdame. Ahora, algo que empezó que ni yo mismo a veces estaba seguro. ¿Cuántas veces me pregunté, ¿seré realmente salvo? ¿Será que cuento para Dios? Es decir, ¿sabrá Dios que existo? ¿Sabrá que un día hice una oración y le dije, Señor, perdóname. Señor, quiero ser tu hijo. Señor, quiero caminar junto a ti. Y a veces el enemigo puede poner dudas en nosotros, que puede llegar a hacer que creamos que a Dios tú no le interesas, ya que eres como un diminuto grano de arena de mar en medio de una inmensa playa. Pero el conocimiento de Dios es tan grande
que dice Jesús que aún los cabellos de nuestra cabeza, Él sabe cuántos tenemos. Eso es que Él es tan sabio que pasma la imaginación humana. ¿Cómo puede un Dios atender a todo un universo, a toda una serie de cosas, diríamos infinitas, sin que ninguna de ellas se escape? Pues ese es Dios. Si no pudiera, no fuera Dios. Por eso es el Todopoderoso. Ahora, Él empezó una obra que aparentemente no se veía, pero a través de los años no solamente se quedó sembrado en mi corazón, sino que esa palabra fue sembrada en otros corazones. Hoy ha llegado a ser un pueblo, una iglesia, y se va creciendo. Y ese crecimiento se manifiesta en todas las áreas de la vida. Y sabes que yo he creído en la palabra. Creo que Dios tiene la capacidad aún de hacer que ciudades enteras se conviertan a Él. Todo depende de cada uno de nosotros. Una, que permitamos que Dios realice su obra en nosotros. Cuando Dios hace la obra en nuestras vidas, somos como la luz que alumbra y que la gente puede ver que hay una luz, sin que la luz hable, porque la luz no habla, pero la luz se ve. De la misma manera, si los cristianos somos luz, en el lugar donde tú vivas, en el barrio, en la casa, en el trabajo, la gente siempre va a notar y te va a preguntar: ¿quién eres tú? ¿Por qué eres diferente? Son todo ese tipo de preguntas que me las han hecho a lo largo de la vida. Y no necesariamente tengo que vivir mucho tiempo en un lugar. Sencillamente por pequeñas cosas donde entiendo que Dios quiere que manifieste la luz. Es decir, estoy realizando una compra y me están dando un vuelto que supera la cantidad del billete que di. Cuando yo agarro y devuelvo, dice: ¿quién es usted? Porque eso no lo hace cualquiera. Mis palabras siempre soy cristiano. Porque es de esa manera que Dios puede usarte mayormente, más que hablar, ¿no? Más que las palabras. Porque la luz no habla, la luz se ve. Y la luz debe ser colocada, dice, en un alto. Jesús también dijo eso. Nadie coloca una luz, una lámpara debajo de la cama o la coloca y le pone encima algo, lo tapa. Sino que siempre se la pone en un lugar alto donde va a alumbrar a todos, ¿no? Porque la luz no es para que la vean tampoco, sino más bien para que podamos tener claridad y no tropecemos unos con otros, aprendamos a vivir en armonía. Qué importante, interesante es eso. Pero el reino de los cielos empieza con algo que no se lo ve, pero luego tiene que hacerse visible. Quizás hoy tú le entregas tu corazón a Jesús y quizás tú eres la persona a quien te conocen como el borracho del barrio o el que hace problema. Y tú piensas: ¿cómo voy a aceptar a Jesús si la gente no cree en mí? ¿Qué va a pasar? Sencillamente dile a Dios: Señor, me pongo en tus manos.
Y resultará que Dios mismo empezará a trabajar en lo más íntimo de tu corazón. Él dice, cambiaré ese corazón de piedra y lo transformaré en un corazón de carne. Y cuando habla de carne, no debemos confundir, porque en la Biblia el término carne también significa la parte pecaminosa del ser humano. Pero en este caso, al hablar de quitaré la piedra y pondré un corazón de carne, significa que lo uno es muy duro, insensible, mientras que la carne es algo blando y también porque tiene que ver con la naturaleza humana, donde nosotros de alguna manera pues somos gente con sentimiento. Y tener un corazón de piedra significa que, bueno, ya insensible, cauterizado, no siente, no piensa, no le importa nada de los demás. Pero ese es el tipo de obra que solo Dios lo puede hacer. Alguien dijo que es una cirugía. Imagínate quitarte el corazón duro de piedra o quitarte ese corazón que está viciado en muchas cosas que te están destruyendo. Dios viene y hace el milagro, ¿no? Y te da un giro, un cambio total. Este camino o esta vida cristiana no se trata de lo que yo quiera hacer o pueda hacer. Se trata de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y nuestra parte sencillamente tiene que ver con depositar nuestra vida en las manos de Dios. No aceptar, creer, confiar que Él lo puede hacer. Entonces, si hoy tú te decides a entregarle tu vida a Él, aparentemente no hay nada o es algo tan diminuto, pero dice que el reino de los cielos tiene esa fuerza que tiene la semilla para convertirse en un gran árbol visible a los pájaros, y estos a su vez pueden venir y hacer nidos en sus ramas y vivir allí. Así es el reino de los cielos. En el mundo la gente se confunde, ya que muchas veces nos critican. Nos critican porque cuando una iglesia crece, ellos creen que uno manipula. Es verdad que puede existir eso también, pero si Jesús dice que el reino de los cielos empieza de algo tan diminuto y se convierte en algo tan grande, es porque tiene esa capacidad, tiene ese principio, lo de Dios, ¿no? Se convierte una persona, gana su familia, gana un barrio, arrastra su ejemplo, gente que quiere imitarlo o que ve que hay algo de Dios en tu vida, se convertirán también en personas que son tus discípulos o seguidores, y eso es lo que Dios quiere, que impactemos. Recuerde que Jesús le dijo a los discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra. Entonces, así es el reino de Dios, que empezamos con algo que ni nosotros mismos lo vemos, pero luego esto lleva a conquistar mi vida primeramente y luego me lleva a conquistar mi familia y luego sigue expandiéndose de tal manera que llega a ser un pueblo. Entonces, por eso es que Jesús dijo:
que compararía el reino de Dios como un grano de mostaza. Y en el 20 dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue fermentado. La levadura fue tomada por Jesús para dar un ejemplo negativo, malo. En otra ocasión, tiene la semejanza con el orgullo humano, ¿no? Porque la levadura tiene esa característica de hacer crecer, expandir, y el orgullo es eso que puedes llevar a la persona a creerse más de lo que en realidad es decir, algo como vano. Pero la levadura dice que leuda, o la palabra leudar significa contaminar toda la masa donde ella está, ¿no? Afecta todo lo que ella toca. Y en este caso, la levadura tiene un parecido al reino de Dios. Que el reino de Dios también llega a nuestra vida y es para afectarla, pero positivamente. Dice que la mujer mete levadura en 3 medidas de harina, y esta medida de esta levadura contaminó esas 3 medidas de harina. Entonces, si el reino de los cielos tiene un parecido a la levadura, significa que es algo positivo, bueno, ¿no? Es algo que en eso se parece, ¿no? En ese sentido. Entonces, el reino de Dios se parece a la levadura porque va a contaminar, va a afectar a las 3 medidas de harina. Alguien preguntará, ¿por qué dice la Biblia 3 medidas de harina? Sabe que Jesús nunca habló por hablar. Es más, la palabra de Dios ha sido guardada, protegida por el Espíritu Santo para que sea escrita a la perfección, de tal manera que en ella exista una visión completa del reino espiritual, del reino de Dios. ¿Y qué significan esas 3 medidas de harina? Sencillamente tiene que ver con el ser humano, ya que el ser humano está conformado por espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Y cuando uno acepta a Jesús en su corazón, el corazón allí no se refiere al corazón físico, se refiere al espíritu, que es la parte más interna o íntima de los seres humanos. El día que usted acepta a Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios viene a su espíritu, se une con su espíritu, ¿no? Y la palabra de Dios dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero luego el espíritu, en nuestro espíritu, santifica el espíritu, santifica el alma y aún tiene que santificar también nuestro cuerpo mortal. Entonces dice que escondió, significa que la levadura fue puesta bien adentro de tal manera que no se note que había
levadura dentro de esas 3 medidas de harina. Entonces, cuando usted acepta a Jesús, el Espíritu Santo es puesto en su espíritu, la parte más íntima nuestra. Pero esa levadura no se queda estática, parada, ¿no? Sino que trabaja, se expande, contamina y abarca todo lo que toca. Y es lo que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Empieza a trabajar en nuestro corazón, pero poco a poco va ganando terreno, tanto en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Las buenas acciones se tienen que notar en alguien en quien Dios está trabajando. Quizás al principio parezca que no es cristiano, pero no tiene que pasar mucho tiempo para que se tengan las evidencias de que aquel o aquella mujer está siendo moldeada por Dios en su carácter. Dios está haciendo un trabajo en esa vida. Entonces, las 3 medidas nos hablan prácticamente de una persona, porque esa persona está conformada de espíritu, alma y cuerpo. El apóstol Pablo dijo en la carta a los tesalonicenses, creo que es capítulo 5, primera y versos 22, 23, dice que Dios nos llamó, Dios es fiel y santificará espíritu, alma y cuerpo y lo guardará irreprensible para la venida del Señor. Irreprensible significa que estará perfeccionado, que el Señor irá quitando todas aquellas manchas, aquellas malas actitudes, malas obras, y nos presentará o estaremos delante del Señor santificados completamente, ¿no? Hay personas que creen que eso es imposible. Para nosotros lo es, pero para el que dice que lo va a hacer, fiel es Dios, el cual también lo hará. Para él no hay nada imposible. El problema nuestro radica en ponernos a pensar que soy yo el que tengo que hacer eso. Pero si nosotros sencillamente nos ponemos en las manos del que lo va a hacer, del que ha prometido hacerlo, nos ahorraríamos muchas preocupaciones, desgaste de energía y sencillamente confiamos en aquel que es el que va a hacer esta obra, ¿no? Y la obra del Señor es que todo va a ser, dice, leudado, ¿no? Y también pues una persona llega a creer en una familia y el Señor da otra promesa y dice, serás salvo tú y tu casa. Eso significa que una persona tiene esa capacidad de poder hacer que todos los de su casa puedan creer y confiar en el Señor Jesucristo. Ahora, hay personas que se han convertido al Señor aparentemente y pasan los años y no pasa nada en aquella familia. Bueno, yo me pregunto qué está pasando allí. Porque si Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura, porque tiene esta cualidad que contamina, ¿no? Que afecta
todo dice, las 3 medidas fueron fermentadas, significa que tiene que verse un cambio, tiene que verse un fruto en tu familia. Quizás unos duren menos en confiar en Jesús menos tiempo y otros más, pero la palabra de Dios se tiene que cumplir. De otra forma, entonces no es el reino de Dios, porque el reino de Dios crece, 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 se expande y todo lo que toca lo contamina. En este caso se está hablando de una contaminación para bien. Un hombre de Dios llega a un lugar donde nadie es creyente, nadie conoce a Dios. Pero ese hombre, Dios lo va a utilizar para que en ese lugar, es verdad que 100% no va a haber una transformación, pero de allí nacerá una iglesia local, de allí nacerá un pueblo para Dios, de allí habrá gente que se convierte, empieza con lo más mínimo, pero llegará a ser tan grande. Y sobre todo porque tenemos la promesa de aquel que dijo que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, Él estará allí también en medio de ellos. Y cuando Jesús llega a un lugar, Él llega para realizar los cambios necesarios. De la misma manera que sucedió mientras Él se encontró en la tierra, de esa misma forma Él lo hace hoy día. Así que donde llega Jesús, las cosas cambian. Si Él llega a tu vida, va a producir el cambio que tiene que hacer para tu bien, ¿no? Si Jesús llega a una familia, a un pueblo a través de una persona. De allí que podemos darnos cuenta que a veces los hombres o mujeres, personas, somos como un regalo de Dios dado para una comunidad, para una familia, porque a través de esa persona Dios va a conquistar a todo lo que está a su alrededor. Qué grande es Dios, qué bueno es el Señor. Y creo que también esto tiene que ver que si 3 medidas de harina, ¿no? Se escondió allí y las 3 fueron fermentadas, significa justamente eso, que todo lo que entra en contacto con el reino de Dios, pues también va a ser afectado para bien. A la larga, todo va a llegar a Cristo Jesús. Pero hay un problema en las personas que muchas veces tenemos la tendencia a confiar en lo negativo y no en lo positivo. Lo positivo en esto es que el reino de Dios crece. El reino de Dios no se queda del mismo tamaño que empieza. Puede empezar tan pequeño como el grano de mostaza y volverse tan grande como un árbol. De la misma manera, el reino de Dios, ¿no?, nunca va a quedarse como empezó. Siempre va a terminar en algo tan grande que tú no te lo imaginas. Jamás pensé que Dios podía llevarme, ¿no?, a donde estoy o hasta donde he logrado llegar. Solo lo hace Dios y la misma cosa tiene que ser contigo. Simplemente confía en Él. Pon tu vida en sus manos y Él hará el resto. Dios, o sea, tú estás en las manos de Él y en las manos de Él todo crece. Eso significa, o eso es lo que se llama
bendición de Dios. La bendición de Dios es la que enriquece, ¿no? Y no añade dolor con ella. La gente que no conoce a Dios, bueno, ellos hablan y piensan las cosas de una manera. Me han comentado que a veces cuando la gente pasa por aquí dice, oh, wow, de todas estas cosas. Y eso es porque le quitan mucho dinero a la gente, ¿no? Y a veces hasta piensan, aquí tiene que haber lavado de dinero o algo así. Sencillamente porque tienen una mentalidad tan pequeña, ¿no? Que ni siquiera las capacidades humanas que Dios le ha dado las han puesto a producir. Yo creo que todo ser humano tiene el poder y la capacidad de producir, por lo menos para sustentarse él y su familia. Porque de otra manera, imagínate que no tienen la capacidad de producir para sustentarse y se tenga que robar. Eso es absurdo, no es lo correcto. Dios no nos puso aquí para eso. Significa que Dios te da la habilidad, la capacidad de que puedas producir. Pero, ¿qué tal si la gente dice, oh, todo esto que se ha hecho, pero es porque debe de haber una buena administración? Es porque debe haber gente que es generosa con Dios, ¿no? ¿Por qué siempre pensamos a la parte mala, a la parte negativa, ¿no? Hay gente que cree que solamente por la izquierda es lo que crece rápidamente. Pero nosotros no estamos acá de la noche a la mañana. Tenemos algún tiempo formando poco a poco, pero como dice aquí, el reino de Dios crece, es una semilla que crece y se convierte en un árbol, ¿no? Todas las cosas bien administradas tienen que ser así, porque ese es el principio divino, el principio de Dios. Y cuando tú tienes debemos tener esa mentalidad porque esa nos la dio Dios, ¿no? Eso no es algo por ahí, un invento. Dios puso en el ser humano el crecer y multiplicarse. Él mandó al hombre a llenar la tierra. Nos mandó a nosotros a llenar el mundo, la tierra, con esta palabra, pues Él quiere formar un reino en este mundo, ¿no? Entonces, usted tiene que cambiar su mentalidad y su manera de pensar, ¿no? Ahora, quiero decirte algo que si alguna vez pudieras tú mirar toda la gente que viene acá, no da la ofrenda o no diezma como tú lo piensas. Son unas contadas personas que realmente toman ese desafío dado por Dios y lo hacen. Si todos diezmaran, las cosas serían todavía mucho más abundante, pero no ocurre eso, ¿no? Sin embargo, Dios es bueno. Donde hay una buena administración, pues hay prosperidad. Si cada familia, cada hogar, cada jefe de hogar fuera un buen administrador, yo les diría que irían aumentando en todo sentido. Pero ¿cuántos de ustedes, después de trabajar 5 o 6 días duros a la semana, derrochan el dinero en cosas que no sirven para bien, que destruyen tu salud, destruyen tu familia? No solamente en el sentido de que te gastas lo que ganas, sino también con el mal ejemplo
ya que un padre arrastra a sus hijos y los lleva a cometer los mismos actos, las mismas costumbres. Por todo eso es necesario que hoy le digas a Dios: yo quiero cambiar, yo debo cambiar. Quiero ser diferente. Quiero, como dice esta palabra, ir de menos a más. Si el reino de Dios es así, yo quiero eso. El reino de Dios significa la obra de Dios en nuestra vida, la obra de Dios en este mundo, la obra de Dios en esta ciudad, ¿no? Y los que conocen acerca de la Iglesia Maranata saben que Dios nos ha llevado siempre a estar creciendo, 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 porque así es el reino de Dios. Si hoy tú has entendido este mensaje, que no es mío, está aquí en la palabra, y lo que yo leí son las palabras dadas por Jesús, dile: Señor, hoy me decido a confiar y a creer en ti. Quiero que usted, Dios, ponga ese reino de Dios en mi corazón para que contamine, fermente, afecte positivamente a mi vida. Quiero ser otro, quiero ser cambiado. Y una vez que mi vida haya cambiado, sé que de seguro mi familia va a cambiar. Seré un referente, seré una luz en medio de el lugar donde usted me ha colocado, ya que cada uno de nosotros tenemos tal capacidad, porque eres tú, Señor, quien haces la obra y el milagro en nuestras vidas. Oro en estos mismos momentos por cada hogar y cada familia. Yo no sé cuán grande pueda ser la dificultad, el obstáculo, cuán difícil puedan estar las cosas. El Señor dice que si tú te atreves a confiar y a depender de Él, Él hará el milagro. Dile: Jesús, te entrego mi situación, pongo mi hogar en tus manos, o pongo mi vida, Señor. Cambia mi corazón, yo no he podido hacerlo. Hoy, Señor, a través de esta sencilla oración, te digo: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, sálvame, oh Dios, y salva a los míos. Hazme libre, Señor, de todo vicio, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Dios es obrador de milagros.